Tequeño Crudo, ese personaje pequeño que está al lado de la líder de la oposición fracasada y fracturada que hemos tenido durante 25 años, ese personaje que expulsó a Enrique Capriles Radonsky de las líneas de Primera Justicia, que se alegró. Pero vamos a recordar quién es este personaje, vamos a ver si ese personaje ha negociado con el régimen o no. Ese personajito que siempre anda atacando y diciendo barbaridades en las redes sociales, que está en la clandestinidad, o sea, está en clandestinidad hace 10 años, porque siempre ha sido perseguido político. Pero bueno, aquí vamos a dar una cronología de quién es este muchachito pequeño, político, negociador, el hermano bueno de la política venezolana. Tú sabes que la política venezolana tiene un hermano bueno y uno malo. Los buenos están siempre con la oposición y el bueno están con el chavismo. Y todos son filtrados por el mismo régimen. Pero vamos a sacar en la cronología quién es este chiquitín. Y vean a ver si les ha mentido a ustedes o no. Ese político que dice siempre tener la razón, ese luchador. Vean la hipocresía de este político y las mentiras que ha dicho. Otra cosa que nosotros hemos vivido en innumerables ocasiones, que es el famoso caso de los hermanos falsarios. ¿Qué son los hermanos falsarios? La oposición falsaria acostumbra a vender la idea de que hay un hermano bueno y un hermano malo, de que hay un hermano nuestro y un hermano de ellos, y que ellos, además, qué horrible, la familia, él ha puesto de primero sus intereses por encima de la vinculación familiar. Eso nos lo vendieron con los hermanos Escarrá, que supuestamente Germán Escarrá era el bueno y Carlos Escarrá era el malo. Les informo, era el malo y el peor. Eso nos lo venden con los Medina, con Pablo Medina y la hermana. Eso nos lo venden con Didalco Bolívar y la hija. No, la hija es buena, el papá es el malo. Eso nos lo venden con los Villegas, no, que Ernesto Villegas es el chavista, Vladimir Villegas es el bueno. Eso nos lo han vendido con distintos personajitos. Ahora nos lo vienen a vender con los Guanipa. Resulta ser que el pobre Juan Pablo Guanipa está en la clandestinidad, está tan clandestino que da entrevista todos los días y se hace un video todos los días cantando para montarlo en las redes sociales. Clandestinísimo está. Súper clandestino. No, el malo es Tomás. Tomás es el malo. Tomás es el alacrán. Juan Pablo no. El hermano bueno, el hermano malo. ¿Otra vez vamos con esa? Otra vez vamos con esa. Le hizo una entrevista, pero ¿cómo no? ¿Quién más podía entrevistar a Juan Pablo Guanipa? Charla Pachangola. Por cierto que Charla Pachangola hizo un gran esfuerzo por hacer una pregunta. Casi se le incendia la cabecita. La pregunta fue buena, o por lo menos ella lo intentó. Así que eso lo lamento profundamente. Ellos han quedado excluidos del partido. Todos los que han aparecido en listas nacionales, estadales, han quedado excluidos del partido. Y bueno, nos toca seguir adelante, nos toca asumir una lucha por lograr que el país sea un país libre y democrático y por lograr que se respete la voluntad del pueblo y que se concrete el cambio político. Esa es la lucha que tenemos que seguir librando. Pero Juan Pablo, esto es más que la exclusión de estos, creo que son cuatro personas, de un partido político. Aquí hay una explicación que dar, porque hasta hace unas horas antes de la elección, saber que ellos aparecían en esa lista, por lo menos Capriles estaba inhabilitado. Entonces, ¿cómo es que pasa de estar inhabilitado a estar habilitado en una tiranía que te tiene a ti en clandestinidad, que tiene a María Corina Machado en clandestinidad y que tiene al presidente electo el 28 de julio en el exilio? ¿Qué tiene que haber sucedido allí? Ustedes lo llaman negociación. ¿A qué se refieren con esa negociación? Ella hizo el esfuerzo de hacer una pregunta. Ella hizo el esfuerzo, se devanó. No, esto amerita una explicación. Pero si tú haces una pregunta como esa, después de hacerla, tú tienes que exigir que te la respondan. Y no permitir que el entrevistado se te vaya por la rama. ¿Adivina qué pasó? Bueno, mira, yo honestamente no sé qué puede haber pasado allí, pero evidentemente que tiene que ver lo mismo que pasó en la entrevista con en el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, para que haya habilitado a esas personas y además para que les haya dado la autorización para conformar un partido político, porque es que no solamente en la habilitación, es que les han dado una tarjeta electoral. Ahora van a ver cuando estaba inhabilitado. Que tiene que pasar por un proceso de negociación con el régimen. Yo siempre he dicho que las negociaciones son válidas cuando son institucionales. El partido más importante en los últimos años, el Estado Zulia, un nuevo tiempo. Conozco a su dirigencia de base, los he visto en las calles,
Los he visto trabajando, porque es gente que cree que la acción política es una acción social. Son un partido político fundamental en la construcción de la democracia zuliana y de la democracia venezolana. Yo tengo que reconocer el arraigo y el liderazgo que en el Zulia tiene la figura de Manuel Rosales Guerrero, y lo hago con desprendimiento. Anterior a este evento, el otro falsario del sistema chavista, Manuel Rosales, se postuló como candidato a la gobernación, cargo que posteriormente le fue adjudicado por el CNE chavista. El 25 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo del Gobierno de Maduro ordenó el enjuiciamiento de Guanipa. De acuerdo con la sentencia, el diputado estaba siendo acusado de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y a la ley del odio. Hoy, nuevamente, la dictadura muestra su rostro cobarde. Nos comprometimos a luchar contra cualquier adversidad, a superar cualquier sacrificio para lograr la liberación de Venezuela. Y es lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo en el Zulia, lo estamos haciendo en toda Venezuela. En el Zulia estamos acompañando. Tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, Guanipa se subió a la lista de supuestos parlamentarios en la clandestinidad, desde donde decía seguir luchando contra el chavismo y siempre llamando a la gente a hacer carne de cañón en las calles. Queridos amigos de Venezuela y particularmente de nuestro estado Zulia, como ustedes saben, nosotros seguimos en la clandestinidad. Esta dictadura cobarde ha tomado la decisión de acusarnos por 8 delitos, uno de los cuales está contemplado en la ley contra el terrorismo. Nuestra respuesta, seguir adelante, seguir luchando por la libertad de Venezuela. Por eso quiero invitarlos para que este día viernes, 1 de noviembre, a las 4 de la tarde, en las parroquias del estado Zulia, vamos a organizar asambleas para seguir organizando las redes en defensa del zuliano, para seguir preparando protesta que es constitucional y además para revisar problemas como el de la electricidad, que tenemos que buscarle solución, pero sin que haya corrupción y sin que haya participación de esta dictadura. Quiero que sepan que nuestra lucha sigue, que es irrenunciable, que seguimos adelante, que es una lucha de vida, que queremos al Zulia y queremos a Venezuela. Libres. Este falsario, canalla y mentiroso fue indultado por el chavismo en agosto de 2020 y en la actualidad se sigue prestando como participante en las farsas electorales del sistema criminal chavista como supuesto luchador por la democracia. ¿Y hacia dónde tenemos que ir? En Venezuela se está instaurando una dictadura y el pueblo de Venezuela tiene la obligación de luchar para vencer a ese engendro de dictadura que quiere acabar con Venezuela y que quiere acabar con sus valores, que quiere acabar con sus principios, que quiere acabar con su presente, que quiere acabar con su futuro. Alternativa Democrática se reúne, conforma una comisión y con apoyo internacional busca conversar y negociar con el régimen, especialmente para que se den condiciones electorales o para que haya la salida del régimen del poder, que es lo que operaría en este momento, ¿no? En este momento una negociación tendría que ser para que el régimen salga del poder. Cuando las negociaciones son parciales, cuando las negociaciones son personales, le hacen un daño profundo a toda la unidad democrática, y eso está demostrado en el transcurso de estos 26 años que tienen Chávez y Maduro en el poder. Así que yo no puedo avalar, nunca lo he avalado, ningún tipo de negociación ni de conversación con el régimen que no sea por la vía institucional. Es decir, ¿qué significa la vía institucional con una organización criminal en el poder? Número uno. Número dos, cuando él dice que es válido siempre y cuando sea institucional y que es imposible participar en unas elecciones sin un contubernio con el régimen, quiere decir que ustedes negociaron con el régimen para que le dejaran inscribir el mundo José Urrutia, ¿no es así? Entonces, la pregunta es, ¿se es un alacrán por sentarse con el régimen criminal cuando a ustedes les conviene? Cuando a ustedes no les conviene, eso será un alacrán. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí ahora? Vamos a tener al Guanipa bueno y al Guanipa malo. Cada quien escoja el que le conviene. Entonces, cuando se tenga que hablar de la unidad y del sacrificio, van a usar a este pendejo que está supuestamente en la clandestinidad. Una clandestinidad que es más frágil que la credibilidad de Carla Angola. Y van a tener entonces al otro, a Tomás Guanipa, y por supuesto, esto va a ser una novela. Y van a ver reportajes, y van a ver a la gran aldea amarilla, que es el medio de Julio Borges, diciendo toda la cantidad de estupideces que van a poder decir, y van a empezar la campaña, la guerra de los tronos, el juego de tronos, que va a haber en los medios, entre los periodistas que siguen con el caprilismo y los periodistas que quedarán dentro de la aldea amarilla sin cuadrarse con Capriles. La orden ahora es destruir a Capriles. La orden ahora es destruir a Capriles cuando lo estuvieron defendiendo por hacer lo mismo todos estos años. Lo que pasa es que cambió el amo. Ahora vamos a escuchar las peores barbaridades de Capriles. Ahora vamos a escuchar a todas estas niñitas que en las redes sociales defendían a Capriles y que se decían caprilistas y que se ponían el apellido Capriles hasta eso llegaban. Se ponían Gabriela de Capriles.
defendiendo lo indefendible. Esa gente que vivió tranquilamente bajo el paraguas de las nóminas de la gobernación de Miranda, no, ya, esa gente verá qué hace. Entonces este planteamiento es uno solo, amigo mío. El planteamiento viene siendo el mismo. Son farsarios y son protibularios. Esta gente no va a cambiar. Esta gente no es opositora. Mañana queda electo Capriles diputado. Y estos tipos van a decir, bueno, hay que hablar con Capriles porque Capriles es diputado. Mañana van a hablar de unidad. Y usted, si usted es un alcahueta, usted va a decir, tiene que haber unidad, no importa, tiene que haber unidad. Y van a buscar otra candidatura y van a pedir que María Corina abrace a Capriles porque hay que hacerlo por la unidad de los imbéciles. Claro, tienen razón. Ustedes tienen que estar unidos. Ustedes son una sabandija. Ustedes son parte de la desgracia del país. Cuando usted aplaude a un politiquero, usted es parte de la desgracia del país. Usted se merece ese politiquero. Todo el que aplaude a Capriles críticamente se merece a Capriles. Todo el que le aplaude las malditas cejas esas de asfalto a Julio Borges se merece a Julio Borges. Se merece tener a Julio Borges eternamente. Y la vaina es que Julio Borges tuvo 5 hijos. Unos quintillizos tuvo. Imagínese usted si lo mete a todos en la política. Que no nos iremos a salvar nunca de esa indignidad. De ese atajo de batracio al servicio de la ignominia en contra de la nacionalidad venezolana. A esos indigentes de la política. ¿De qué vive Julio Borges? Quisiera yo saber. Los políticos. Porque aquí todos no son ricos de cuna, coño, pero yo no sabía que había. Venezuela debe ser el país donde más millonarios por metro cuadrado hay en la politiquería. Eso no ocurre ni en Suiza. Hay tantos millonarios en la política. Nadie explica, nadie dice. Y además de eso, pretenden que los demás nos montemos en su línea informativa. No, hay que decir que Capriles es un alacrán.